Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Qué bueno, hermano. Me da mucho gusto saber que se encuentran bendecidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que le puse por título La importancia de llevar fruto. Yo quisiera preguntarles en esta tarde si alguno de ustedes en algún momento ha tenido algún árbol fructífero, es decir, que dé un fruto o una verdura. ¿Alguien ha tenido? Levante la mano. ¿Y qué sentimos cuando lo sembramos por primera vez? ¿Cuántos tienen fe en que sí va a crecer? ¿Y cuántos dicen, pues voy a ver qué pasa porque pues no soy muy buena para sembrar árboles, ¿no? Muchos prefieren sembrar cactáceas, ¿no? Bueno, cactus o de la misma familia porque pues como no requieren agua, pues no se pueden morir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que se nos puede llegar a olvidar, ¿no? Pero ¿qué sentimos cuando sembramos un árbol fructífero y nos damos cuenta que está dando fruto? ¿Qué siente usted, hermano? Alegría, bonito. ¿Y qué siente cuando se come la fruta o la verdura que usted mismo ha sembrado? Hasta un sabor diferente tiene, llega a tener la verdura o la fruta que uno mismo siembra, aunque sea en una maceta, pero el sabor es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque pues no es sembrado o regado como comúnmente se hace, ¿no? Por la premura de que las frutas o las verduras crezcan rápido, pues se aplican muchas cosas o procedimientos diferentes, pero cuando nosotros lo hacemos al natural. Ahora la pregunta es, ¿pero qué sentimos cuando vemos que el árbol o la semilla que nosotros sembramos no está dando fruto? Que solamente crece el puro árbol, el puro tronco, la pura planta, rama, pero no tiene un fruto. ¿Qué hace usted con ese árbol o esa flor? ¿Mande? Hay desánimo. ¿Pero qué hacen con la flor? ¿Qué hacen con la planta? La cortan y la tiran. Y posiblemente vuelvan a volver a intentarlo. Y precisamente de eso trata la enseñanza el día de hoy, hermano. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 5. Y cuando tengamos esa porción nos ponemos de pie para darle lectura. Y ya lo tenemos aquí en pantalla, si gusta ponerse de pie. Y lo vamos a hacer de forma alterna. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, yo el 3, ustedes el 4 y el 5 lo leemos juntos. Amén. Y dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juntos el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén, hermanos. Puede tomar su lugar. Y esta es una enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo hablaba normalmente en parábolas para que a la gente le fuera fácil entender el mensaje que Él les quería dar a conocer. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando leemos la parábola del sembrador, Jesús les habla la parábola como tal, pero posteriormente les da una explicación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor Jesús trataba de darnos una palabra a través de un mensaje, que en este caso era la parábola, pero aún así, muchas veces la misma gente a la cual Él les compartía la parábola no la entendían. Por eso, versículos más adelante, en el libro de Mateo 13, donde habla de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús les describe más a detalle qué significado tiene cada uno de las representaciones que Él está utilizando. En este caso, nuestro Señor Jesucristo se reconoce a sí mismo como la vid verdadera, lo cual es muy cierto, y a nosotros nos reconoce como ¿qué? Como pámpanos, que deben de llevar ¿qué? Fruto. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos clasifica a los pámpanos en dos tipos: los que llevan fruto y los que no llevan fruto, lo cual es un sinónimo de perseverancia.
Para que una fruta, un árbol esté dando constantemente un fruto o la verdura, ¿qué se necesita? Ser perseverantes. ¿Qué se necesita? Que se esté, ¿qué? Cuidando, que se esté regando. Si es una planta que es fácil de cuidar, en el aspecto de que si sabemos que le hace el daño el sol, ¿qué hacemos nosotros? La metemos a la sombra. Cuando se baja el sol, la sacamos para que una vez más respire. ¿Por qué? Porque sabemos que las plantas necesitan el proceso de la fotosíntesis, que tienen que absorber la energía del sol para poder crecer. Pero aquí el Señor Jesús nos dice que hay dos tipos de pámpanos, los que llevan fruto y los que no lo llevan. Lo que Dios establece en nuestras vidas, hermano, lo debemos de mantener. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia que aquellos que llevan fruto, los pámpanos que tienen un fruto, lo deben de mantener. Ahora, trasladándolo a la actualidad, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que mantener que Dios nos ha dado? Su presencia, la fe. Cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, lo relacionamos con que solamente es la palabra de Dios la que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y la cual pues tiene que dar un fruto. Pero si nosotros lo estudiamos más a fondo, más a detalle, sí, Dios ha depositado en nosotros su palabra, pero Él también ha sembrado, nos ha dejado su presencia, nos ha dejado profecía, nos ha dejado promesas, nos ha dejado sueños, y todo eso nosotros lo tenemos que mantener hasta el día de hoy, porque sí, Dios ha depositado la palabra, pero ¿qué más ha dado a nosotros? Dios ha dado promesas a nuestras vidas, ¿cierto, no? Promesas que son específicas para nuestra vida, no es para la iglesia en general. La iglesia en general tiene sus propias promesas, pero nosotros como individuos, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos palabras específicas, tenemos promesas específicas que se tienen que cumplir en nuestra vida y las cuales nosotros las tenemos que mantener. Pregúntale a su hermano que tiene al lado, ¿tú mantienes lo que Dios te ha dado? ¿Qué le dijo, hermano? ¿Sí? Cuando nosotros nos enfocamos en producir fruto, es sinónimo de que tratamos de hacer nuestra voluntad. Por eso dice Dios, si la vid es Jesús y nosotros el pámpano, ¿en quién tenemos que estar arraigados? En Jesús. Y si nosotros llevamos un fruto que nuestro Señor Jesús ha puesto en nuestras vidas, eso quiere decir que vamos por buen camino. Pero cuando nosotros tratamos de producir nuestro propio fruto, es decir que tratamos de hacer nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer nuestra propia voluntad, realmente sí damos frutos, pero los frutos no son agradables ante los ojos de Dios. En el libro de Oseas, capítulo 10, en el versículo 1, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es decir, que compara al pueblo de Israel como una frondosa viña, la cual estaba dando frutos, pero sus frutos ya no eran agradables a Dios. ¿Por qué? Porque trataron de dar sus propios frutos, es decir, trataron de hacer su propia voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, esos frutos empiezan a establecerse en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos frutos, sean buenos o sean malos, pero la voluntad de Dios es que los frutos que nosotros demos sean buenos para beneficio de nosotros, pero también para beneficio de la demás congregación, de nuestros hermanos. Amén. Y cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, ¿qué pasa cuando quitamos una rama que estaba empezando a ser fructífera y la arrancamos del árbol? ¿Qué empieza a pasar? Se seca y empieza a dejar de dar fruto. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos desconectamos, cuando nosotros nos alejamos de la presencia, es como si nosotros mismos nos arrancáramos y dijéramos, ya no quiero pertenecer a esta vid, y nuestros frutos empiezan a morir. ¿Ok? Esa fue la introducción. El primer punto que quiero compartir es pámpanos que no llevan fruto. La Biblia dice que los pámpanos llevan fruto, es decir, que es Dios el que
hace que nosotros demos el fruto. Pablo dice en la Biblia que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero al final de cuentas el que hace que la semilla fructifique es Dios. Entonces Dios va a poner en nosotros frutos. Dígale a su hermano que tiene al lado, Dios ha puesto frutos en tu vida. Pero aquellos pámpanos que no llevan fruto, tiene dos representaciones. La primera es a los creyentes, los cuales están arraigados a la vid, es decir, que lo relaciona a los creyentes que están en la iglesia. Es decir, los pámpanos, den fruto o no, están arraigados ¿a dónde? A la vid. Y si nosotros lo trasladamos a la actualidad, nosotros somos los pámpanos, los cuales pertenecemos a la iglesia, pero así como hay pámpanos que no dan fruto, que no llevan un fruto consigo, de la misma manera hay cristianos que llevan frutos y otros que no llevan frutos. ¿De cuál somos nosotros, hermano? De los que sí damos frutos, amén, porque en esta iglesia nosotros nos esforzamos por eso, amén. Sin embargo, hay pámpanos que están arraigados a la vid, pero no llevan frutos. Y lo mismo pasa hoy en la iglesia, en la actualidad, hermanos. Hay cristianos que estando dentro de la iglesia no llevan fruto. Y esto quiere decir que son aquellos cristianos que empiezan a hacer su propia voluntad y no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Para cuántos es un deleite hacer la voluntad de Dios? ¿A nadie, hermanos? ¿Nadie se goza haciendo la voluntad de Dios? ¿Nos cuesta trabajo? Claro que nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas en las cuales la palabra de Dios nos incomoda. Pero el hecho de que la palabra de Dios nos llegue a incomodar quiere decir que hay algo que tenemos que mejorar, que hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. La segunda representación que tiene, o a lo cual se refiere con que los pámpanos no llevan un fruto, significa a aquellos cristianos que en algún momento pertenecieron a la iglesia, pero por algunas circunstancias se han apartado. Y se han apartado, ¿por qué? Porque el día de hoy ya no dan frutos. Un cristiano que se ha alejado de la iglesia, que ha dejado de congregarse, no espere recibir algún fruto de parte de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque arranquen una rama de un árbol y déjenla que dé frutos. Es imposible, es imposible. Y lo mismo pasa como cristianos. Nosotros nos alejamos, hay cristianos que se alejan de la iglesia y piensan que estando de la iglesia su vida va a ser hasta mejor. O posiblemente alejados de la iglesia van a pensar que su estilo de vida va a ser diferente, va a ser igual o va a ser hasta mejor. Muchos se alejan de la iglesia porque dicen que no quieren un compromiso con la iglesia. Realmente el compromiso no es con la iglesia, no es con el hermano que tenemos al lado, el compromiso no es con el pastor, el compromiso es con Dios, hermano. Y si nosotros nos vamos de la iglesia, estamos diciendo que no queremos nada que ver con Dios. Y posiblemente suena repetitivo, pero eso a mí se me quedó muy bien grabado en mi corazón. Dios bendice en su casa. Y si nosotros queremos obtener frutos de Dios, esos frutos los vamos a obtener aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, hermano. Amén. Un cristiano que camina solo por la calle, bueno, ni decirle cristiano, pero una persona que camina sola por el mundo, no espere tener frutos de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque los frutos se obtienen cuando estamos arraigados en Cristo Jesús. Amén. El segundo punto que yo quiero compartir en esta tarde es frutos en Cristo Jesús. Si nosotros vemos una pera, ¿de dónde vienen las peras? ¿De qué árbol? De un peral. Si nosotros vemos una manzana, ¿de dónde viene el árbol? ¿De dónde viene el fruto? De un árbol de manzano. Es ilógico que una manzana venga de un árbol de peras o una pera venga de un árbol de manzano, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar nosotros como cristianos? Los frutos son necesarios para identificar un árbol, ¿cierto o no? Cuando entramos en la estación del año, donde los árboles no fructifican,
pero los podemos llegar a reconocer. ¿Por qué? Por su follaje, por el tipo de hojas que producen, porque aún en eso el árbol de manzana no tiene las mismas hojas que un árbol de pera, son totalmente diferentes. Pero ¿a qué voy con esto? Ya hablamos secularmente de lo que pasa con los árboles. Los frutos que nosotros tenemos llevan a otros, a los que nos observan, a conocer a Jesús. Porque si a un niño le decimos, mira, esto es una pera, y esta pera se obtiene de este árbol, y le vamos a mostrar el árbol de peras, y el niño lo va a saber identificar. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Si le decimos que esto es una manzana y le decimos, mira, esta manzana se da de este otro árbol, que es de una manzana, lo va a entender, lo va a comprender, y nosotros lo estamos guiando por el fruto a conocer el tipo de árbol. Ahora, trasladándolo al ambiente espiritual, hermano, los frutos que nosotros estamos produciendo, ¿llevan a otros a conocer a Jesús? Y ahí la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de frutos estamos teniendo? Y eso tiene que ver con cuidar nuestro testimonio, con tener un buen testimonio. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, si usted gusta anotar la cita, aquí lo tenemos en las pantallas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estos frutos son los que tienen que estar en nuestra vida presentes para que las demás personas lo puedan llegar a ver y puedan, por lo tanto, conocer a Dios por medio de nuestros frutos. Pero un árbol que no tiene frutos, ¿qué está dando a conocer? Absolutamente nada. Por eso la importancia de que nuestra vida produzca frutos conforme a la voluntad de Dios, hermano. Si nosotros queremos que gente conozca a Jesús por medio de nuestras vidas, tenemos que hacer que sus frutos estén en nosotros y que los frutos que estamos dando a conocer sean los que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros queremos dar a conocer nuestros propios frutos, si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, no esperemos que la de gente que nos rodea conozca a Jesús. El pámpano que permanece con vida lleva un fruto, y para que un pámpano esté vivo necesita tener nutrientes, es decir, necesita estar pegado al árbol para poder generar los frutos. Y estos frutos que menciona la Biblia en el libro de Gálatas se establecen en nosotros cuando tenemos una comunión con Dios, cuando tenemos una relación con Dios. Un fruto no se lleva del día, de la noche a la mañana, ¿cierto o no? Yo digo que por lo menos son días o semanas los que tarda una semilla en germinar para dar frutos. Pero vamos a analizar los frutos que nos menciona la Biblia. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que el Espíritu produce en nosotros amor, el cual es un fruto, ¿se puede establecer de un día para otro? Un amor al prójimo, no amor de un hombre hacia una mujer, porque ese sí se hace de un día a otro, ¿no? Pero cuando hablamos de un amor hacia el prójimo, ese amor se perfecciona cuando nosotros tenemos una comunión con Dios. Si nosotros necesitamos amor en nuestras vidas para con nuestros semejantes, para con nuestros familiares, para con nuestros compañeros de trabajo, es necesario que tengamos una comunión con Dios, porque cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios forja en nosotros ese amor. Cuando nosotros estamos tristes, y dice la Biblia que el gozo es uno de esos frutos, necesitamos pasar por un proceso de restauración donde Dios quite el odio, donde Dios quite el rencor, donde Dios quite la amargura, para que Él establezca el amor, el gozo. Cuando una persona no tiene paz, vive intranquilo, cuando no puede conciliar el sueño a causa de la falta de fe, de paz,
¿Qué es lo que necesitamos? Que Dios comience a establecer la paz. Y yo creo que con muchos nos vamos a identificar, la paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Bueno, hay que hablar en fe, hermanos, por lo menos diga amén, yo soy paciente. Entonces, ¿cuántos de nosotros empezamos a tener paciencia de un día para otro? Es un proceso en el cual Dios nos empieza a tranquilizar, donde Dios dice, tranquilos, serénate, vamos poco a poco. Pero es un proceso por el cual nosotros tenemos que estar pasando para que todos esos frutos se establezcan en nosotros. Pero para que esos frutos se establezcan tenemos que estar en una constante comunión con Dios, hermanos. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no esperemos tener amor. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no esperemos tener la paciencia, la bondad, la benignidad, los frutos que menciona en la Biblia. Amén. Para llevar fruto es necesario estar en una relación con Jesús. Cuando uno tiene una relación constante, es decir, no es que los lunes sí lo hago, los martes no porque llego tarde del trabajo, los miércoles sí, pero solamente 15 minutos porque son los únicos que yo tengo libres para dedicarle al Señor. No, hermanos, es una constante relación la que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo para que Él establezca estos frutos. Pero si nosotros nos regresamos al libro de Juan capítulo 15, dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que dentro de cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios establece esos frutos, pero también quita de nosotros aquello que nos está impidiendo que esos frutos se den en nuestra vida. Es un proceso de limpieza. Cuando nosotros sembramos, o alguien ha tenido la oportunidad de sembrar en una tierra abierta, es decir, que no sea una maceta, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Limpiar el terreno, se tiene que quitar la maleza, como comúnmente o como le pudiéramos llamar. ¿Por qué? Porque eso va a impedir que la semilla dé un fruto. Y lo mismo pasa con nosotros en el ambiente espiritual. Tenemos que permitir que Dios limpie nuestras vidas para que Él empiece a establecer esos frutos. Amén. Pregúntese a sí mismo, no le vaya a preguntar a su hermano de al lado porque se puede incomodar. ¿Qué es necesario que Dios quite de nosotros o qué es necesario que Dios limpie para que esos frutos se puedan establecer en nuestra vida? ¿Ya se contestó a sí mismo? El tercer punto, hermano, que yo quiero compartir en esta tarde es permanencia y fruto. Todos los pámpanos permanecen unidos a la vid, eso es cierto, la Biblia lo dice, tanto el que no lleva fruto como el que lleva fruto, ambos permanecen unidos a la vid, pero no todos llevan el fruto, como la Biblia misma lo describe. El fruto que hoy estamos produciendo determinará en nosotros nuestro futuro, hermanos. Y eso lo podemos ver aún secularmente. Hablando de la paciencia, cuando somos impacientes, ¿qué pasa en nuestra vida? Las cosas nos salen mal, nos salen bien, y esto estamos poniendo solamente un ejemplo de todos los frutos que nos menciona la Biblia, la paciencia. Y si sabemos que nosotros no somos pacientes, las cosas no empiezan a salirnos bien, y como dicen por ahí, una cosa nos lleva a otra, nos empieza a salir mal una cosa, la otra ya nos salió mal también. ¿Por qué? Porque no somos pacientes. Y ustedes dirán, hermano, ¿cómo es eso de que nuestros frutos del día de hoy determinan nuestro futuro? En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquello que invoca el nombre de Cristo. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Si nosotros somos pacientes, palomita, el Señor nos reconoce. Si tenemos amor, otra palomita más, el Señor nos conoce.
¿Se imagina si Dios nos hiciera un checklist donde enumerara cada uno de los frutos y dijera, a ver, Eduardo, ¿tiene amor? Y si lo tiene, pues palomita. ¿Cuántas palomitas tendría? ¿Cuántos frutos son los que nos está mencionando la Biblia? 1, amor; 2, gozo; 3, paz; 4, paciencia; 5, benignidad; 6, bondad; 7, fe; 8, mansedumbre; 9, templanza. Son 9 frutos los que la Biblia está describiendo. Ahora, de esos 9, ¿cuántas palomitas tenemos? 1, 2, 3, 4. Pero no se preocupe, hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esto es un proceso donde Dios está quitando posiblemente lo que tenga que quitar para empezar a establecer esos frutos en nuestra vida. Todo es un proceso, hermano. No diga, no lo tengo, mejor diga, estoy en el proceso de obtener esos frutos. Amén. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos en ese proceso donde en la mañana la pastora nos compartía un tema acerca de enfocado para ambas partes, para el hombre y para la mujer, porque a lo mejor muchas mujeres se identificaron, pero también los hombres que estuvimos, posiblemente captamos ciertos puntos que nosotros tenemos que hacer. Pero a lo que voy, estamos en un proceso en donde Dios está forjándonos, donde nos está limpiando para que esos frutos se establezcan en nuestra vida. Amén. Si estamos produciendo fruto, el Señor nos bendice para llevar más fruto, hermano. Y esto a mí me llama mucho la atención. Pero el que no produce fruto, ¿qué le pasa? Es cortado. Es decir, aquí hay de dos, hermanos. O crecemos en el Espíritu o morimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que aquel pámpano que lleva fruto lo limpia para que siga llevando más fruto, pero el que de plano no tiene fruto lo corta. Y esto habla acerca de un crecimiento y muerte espiritual. Hermano, si nosotros no tenemos frutos, y como lo decía al principio, tiene posiblemente dos simbolismos. Uno de dos, aquellos cristianos que están en la iglesia y no llevan fruto, o dos, los cristianos que en algún momento se han apartado de Cristo y ya no están dentro de la iglesia. Y nosotros pensamos que estando fuera de la iglesia nuestra vida va a seguir igual, o a veces va a haber atrevidos que piensan que estando fuera de la iglesia su vida va a ir muchísimo mejor. Y lo llegamos a pensar. Y yo creo que aún cuando somos cristianos y estamos dentro de la iglesia, pensamos que no cumpliendo la voluntad de Dios nos va a ir mejor. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando Dios hace el llamado a nuestra vida para diezmar y decimos, híjole, es que Dios nos bendice, ¿no? Y decimos, son 100 pesos, son 200 pesos, son 300 pesos y el gas ya se me acabó y con esos 300 pesos puedo llenar mi tanque. Decimos, pues voy a llenar mi tanque. ¿Y qué pasa? Pues ya está el tanque de gas, pero otra cosa nos sale mal, hermano. ¿A qué voy con esto? Pensamos que estando fuera de la iglesia o estando fuera de Cristo nos va a ir mejor, pero la realidad es que no es así, hermanos. Y esto fue un pequeño ejemplo, lo del diezmo. Pero aquel que empieza a dejar de dar frutos, hermanos, empieza a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no tiene algo que lo motive a seguir adelante. Y ustedes me dirán, pero ¿qué importancia tiene llevar fruto, hermano? Ese es el cuarto punto que quiero compartir con ustedes, la importancia del fruto. Porque el fruto tiene una gran importancia espiritualmente y secularmente. El fruto, aunque usted no lo crea, hermano, es la marca del verdadero cristiano. Y de hecho es la razón de nuestra existencia, hermano. La existencia del pámpano. El fruto es la esencia del pámpano. Los frutos del Espíritu Santo son la esencia del cristiano, hermano. Y eso donde lo dice en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que lleve fruto para Dios. ¿Se imaginan si de los frutos dependiera nuestra salvación? Esto es un ejemplo. Y que llegáramos al cielo y Dios nos dijera, ¿tienes amor? ¿Tuviste amor para con los demás? Y dijéramos, no, no lo tuvimos. Tache. Si dijéramos, ¿tuviste paciencia? Sí, Señor, la tuve un 10%, pero no, Dios nos va a decir, bueno, te pongo la rayita de la palomita. No, o es una palomita o es un tachecito. Pero ¿tenemos paciencia o no la tenemos? ¿Tenemos fe o no la tenemos? Pero Dios nos va a identificar por nuestros frutos. Amén. Nuestro papel aquí en la tierra es llevar ese fruto para Dios, porque eso es con lo cual Dios nos va a identificar, hermano. Ahora, en la palabra del sembrador dice que algunos cayeron junto al camino, otros cayeron en espino y otros cayeron en pedregal, pero el cuarto dice que cayó en buena tierra, y es aquí a mí donde me llamó mucho la atención, porque dice que la semilla fructificó a un 30%, a un 60% y a un 100%. La Biblia dice que toda semilla que fue sembrada en buena tierra dio fruto, ¿sí o no? Pero algunos dieron, ¿qué? Más que otros. Y esto, hermano, a todos Dios ha puesto, en Dios todos ha puesto fruto, pero va a depender de nosotros hasta dónde dejemos que esos frutos crezcan en nuestra vida. Dios nunca nos va a poner un límite como de decir, tú solamente vas a crecer hasta un 25% y tú hasta un 50%. Ese límite nos lo ponemos nosotros, hermano. Dios nunca nos va a limitar a un crecimiento. Dios nunca nos va a decir, hasta aquí llegaste, ya no te puedo dar más. Dios nos va a dar más conforme a nosotros lo permitamos. Y para eso, Él nos tiene que limpiar para llevar más fruto, es decir, un crecimiento. Es decir, Dios ya nos bendijo con un fruto, dice, ok, pero es necesario que te sigas limpiando para que puedas seguir llevando más fruto. La misma Biblia lo dice, en el versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Es decir, el fruto ya permanece en él, pero es necesario limpiarlo para que lleve más fruto. Posiblemente el pámpano ya tenía el 30% de su fruto. Dios lo limpió para que ahora llevara un 60%. Y Dios lo limpió ahora para que llevara ahora un 100%. Hermanos, nosotros mismos somos los que determinamos nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros venimos a la iglesia, es como si nos limpiáramos para poder llevar más fruto. Yo siempre lo he dicho, Dios no nos bendice, pareciera, o no sé cuántos han llegado a pensar esto, que a veces vemos a un hermano que prospera más que otro. Nos hemos dado cuenta, porque eso sí pasa en la iglesia. Pero no es de que Dios ame más al hermano al cual está lleno de bendiciones que aquel hermano que posiblemente no lo está. Dios no ama más al hermano que tiene carro y por eso decidió darle un carro a aquellos que tienen una moto y dice, bueno, a ti te amo un poquito menos y por eso solamente te vamos a permitir tener una moto. No, hermanos, eso es por consecuencia propia, por consecuencia nuestra, porque nosotros vamos a determinar hasta dónde Dios nos quiere bendecir y hasta dónde nosotros mismos queremos tener ese crecimiento, hermanos. Amén. Y esto es un proceso, porque cuando nosotros venimos a la iglesia, es como yo les decía en la mañana, al inicio de la reunión, cuando Dios nos habla a través de nuestros pastores, posiblemente hay una palabra que nos pueda llegar a incomodar, pero no se moleste, hermanos. Eso quiere decir que Dios quiere limpiar esa área en la cual la palabra nos está incomodando, pero nos quiere limpiar porque Dios quiere añadir más bendición, Dios quiere añadir más fruto a nuestra vida. Amén. ¿Hasta dónde nosotros queremos crecer? Eso es una respuesta que nosotros mismos vamos a determinar, hermano.
Nosotros vamos a determinar hasta dónde le queremos permitir al Espíritu Santo que Él obre en nuestra vida. Dios no nos va a poner límites para crecer, hermano. Y el quinto y último punto que quiero compartir con ustedes es la naturaleza del fruto. Si Cristo es la vid verdadera, nosotros debemos esperar frutos que en alguna medida expresen lo que Él es en nuestra vida. Si Cristo es amor, ¿qué tenemos que reflejar nosotros? Amor. Si Jesús es un Dios bondadoso, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Si Dios es un Dios que perdona, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y es ahí donde empezamos a limitarnos para dar los frutos, porque nos cuesta, pero es necesario hacerlo, hermano. Y eso es lo que comentaba hace rato, hermano. No es tanto un fruto literal, sino que eso se va forjando en nuestro carácter. El apóstol Pablo se refirió a ello como el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23, lo que nosotros hablamos. Todo eso se va a empezar a manifestar en nuestra vida conforme nosotros tengamos una relación con Dios, hermanos. Si nosotros le estamos permitiendo a Cristo que Él obre en nuestra vida, créanme que los frutos se van a empezar a ver reflejados en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos su Biblia, Dios está estableciendo esos frutos. Pero si nosotros no oramos, no leemos la Biblia y no nos congregamos, pues esos frutos no se van a establecer en nuestra vida, hermano. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver directamente con el carácter del creyente, que se va forjando conforme a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesús aquí en la tierra, hermano. Y cualquiera que pretenda ser cristiano, pero no produce frutos, será quitado de la vid. Porque eso es lo que al final, de cuando Jesús comparte este mensaje, es lo que Él comparte y dice: pero aquel que no lleva frutos, será quitado. Amén. Dígale a su hermano: yo sé que tú eres un pámpano que lleva fruto. Así que vamos a ponernos de pie, hermano, y busque a un hermano que no venga con usted y que no lo conozca. Y dígale: hermano o hermana, yo veo en ti frutos del Espíritu Santo, porque sé que estás en el proceso. Amén. Tome su lugar, hermano. Y la conclusión es: si tenemos frutos, qué bueno, hermano. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos limpie para poder llevar más fruto. El crecimiento lo vamos a determinar nosotros. Pero si no llevamos fruto, si hasta el día de hoy dice: hermano, yo no tengo frutos de parte de Dios en mi vida, no se preocupe, vamos a orar. Porque yo siempre he dicho que Dios es un Dios de oportunidades, y Dios nos está dando la oportunidad de que si el día de hoy no tenemos fruto, hoy es el día en el que Dios comience a sembrar esos frutos en nuestra vida. Amén. Así que póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta tarde. Y solamente usted conoce su vida, hermano. Si usted dice: yo sé que llevo fruto, dele gracias a Dios por los frutos que hasta el día de hoy tiene. Y dígale: Señor, sígueme limpiando para poder llevar más fruto. Pero si sabemos que no tenemos fruto alguno, dígale: Señor, yo quiero ser un pámpano que lleve fruto. Amén. Dios, en esta tarde te damos gracias porque sabemos que tu presencia, sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Te damos gracias por la palabra que el día de hoy tú has hablado a nuestras vidas. Y te pedimos que cada uno de mis hermanos que está el día de hoy aquí reunido pueda ser pámpanos que lleven fruto, no que produzcan su propio fruto, sino que sean los frutos que el Espíritu Santo pone en nuestra vida,
que sean los frutos que nuestro Señor Jesucristo establece cada vez de que tenemos una relación con Él, cada vez de que nos congregamos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que tenemos un momento de intimidad con Él. Que sea tu Santo Espíritu el que nos limpie a cada uno de nosotros para poder empezar a ser pámpanos fructíferos. Aquellos que dice que posiblemente se sientan como pámpanos que solamente tienen un 30%, como lo dice la Biblia, que se dejen limpiar para poder llevar a un 60%. Y así sucesivamente, bendito Dios, porque sabemos que esto es un proceso en el cual lo importante es que ser limpiados constantemente para que tú nos puedas añadir más fruto día con día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos